Buenos días. Dígale al que está a tu lado, vas a salir bendecido de este lugar. La historia de hoy está enmarcada en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Lucas, que es médico de profesión, se encarga de escribir en orden cronológico los eventos. Obviamente, no escribió todo. La misma Biblia dice que si hubieran escrito todo lo que hizo Jesús en los 3 años y medio, no hubiera un lugar, un espacio para almacenar tanta cantidad de libros. No estábamos en el tiempo de lo virtual, sino de libros que había que almacenarlos en lo que llamábamos biblioteca. Dice, no existiría un lugar para poder almacenar tantos libros. Entonces cogieron ciertas cosas de las que hizo Jesús y las plasmaron en lo que hoy denominamos evangelio. Evangelio según San Mateo, San Lucas, San Juan, ¿sí? San Marcos. Entonces el doctor de profesión Lucas se encarga de escribir esto, una historia de 2 milagros. Cada uno estaba viviendo su propio drama, cada uno vivía su propio dolor. Por ejemplo, primero había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Imagínate una mujer que tenga un mes de menstruación, si con 5 están que ya no se aguantan, ¿sí? La que le dura 5, mejor dicho, está, imagínate un mes, imagínate un año. Todos los días menstruando, imagínate 2 años. Y esta mujer ya llevaba 12 años sin parar. Si nos vamos a la parte científica, esta mujer tendría una hemoglobina de 2 o 3. Esta mujer está al punto del colapso. Esta mujer no tiene músculo, no tiene grasa. Esta mujer lo que tiene es huesos forrados con carne. Eso era la condición de esta mujer. Una mujer postrada en una cama. Una mujer sin el aliento para poder caminar. Sin poder decir, me voy al centro, camino, compro y vuelvo. No lo podría hacer. Esta mujer postrada por su condición que muestra la Biblia, ¿sí? En una cama, porque dice que había buscado médicos. De pronto fue donde el mismo Lucas, ¿sí? Y Lucas la examinó, le dio su dictamen, pero no reversaba esa condición. Seguía menstruando, seguía con la regla. Ella esperaba la menopausia, pero no llegaba, ¿sí? Y esta mujer con 12 años padeciendo, tenía su propio drama. Mientras tanto había un hombre que tenía un drama con su hija. Su hija estaba tan enferma que estaba a punto de morir. Ese era el dictamen médico. Estaba grave. Este hombre, sí, tenía una niña de 12 años, pero el sufrimiento había sido más corto, mientras el sufrimiento de esta mujer era de 12 años de incomodidad. 12 años, digo de incomodidad porque una mujer, yo lo veo en mi esposa, se incomoda cuando tiene la menstruación. Ahora imagínense una incomodidad, tanto el estar llegando como en la física. Ya esta mujer sin aliento, sin fuerzas, postrada en una cama, escucha que viene Jesús. Escucha el comentario tal vez de otros que Jesús iba a pasar por el frente de su casa, que iba a pasar por esa calle, y con el poco aliento que tiene, esta mujer decide, porque hay gente que nunca decide. Esta mujer tenía que tomar una decisión de acercarse a Jesús. Y ella decía, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Mira esa palabra que ella había tenido en su corazón. Si tan solo tocar el borde del manto del maestro. ¿Por qué? Porque ella decía, yo no tengo fuerzas como para levantarme. Y si camino, cuando llegue donde él, ya estaré en el piso. ¿Sí? Si tan solo tocara la parte, el borde del manto del maestro, seré sana. Esta mujer pensaba en llegar a donde estaba Jesús, arrastrándose tal vez. Ella pensaba, doy unos pasos y él va pasando y me tiro, y de que llego y cojo y toco el manto, lo toco. Pero era fe que tenía en Jesús. Era la esperanza que ella tenía, porque dice que había gastado todo su dinero. O sea que tenía dinero o tuvo dinero, pero lo había gastado todo en médicos. Y dice la Biblia que aún estaba peor. Mientras tanto, el drama de un padre con una niña de 12 años, una edad todavía muy pequeña, en donde el sufrimiento de un padre, al ver que el dictamen médico era, se va a morir, no pasa de hoy, no pasa de mañana. Miren a ver dónde la van a enterrar.
se va a buscar a Jesús. Este hombre, Jesús no pasó por la puerta de su casa. Este hombre tenía que ir a buscar a Jesús. ¿Y quién era este hombre? Un principal de la sinagoga. La sinagoga era el templo, o más bien no digamos templo, porque el templo era más grande. La sinagoga era el lugar donde se congregaban los judíos. Era el lugar donde estaban ubicados en los barrios donde iban los maestros de la ley y enseñaban la palabra del Señor. ¿Pero qué era un principal de la sinagoga? ¿Era un sacerdote? No. ¿Era un religioso? No. Era una persona que trabajaba con un cargo logístico o administrativo en esa época, que le ponían a administrar cierto lugar donde se congregaba la gente para escuchar la palabra. Sus funciones eran buscar a los rabinos, así se llamaban los maestros de la ley, todavía se llaman así en Israel. Buscar al rabino que iba a predicar ese día, con anticipación, hacerle de saber quién iba a predicar tal día, ¿sí? Además de eso, estar pendiente de la logística del templo. No estoy hablando de una logística de personas, sino estoy hablando de una logística de estar pendiente del cuidado, si había que limpiar, si había que arreglar, si había que cambiar una teja, qué sé yo, todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de ese lugar. Entonces, esta persona, que era el que buscaba al que iba a predicar, que había muchos en Israel, muchos maestros de la ley, entonces él escogía los que él creía que eran mejor para su congregación. Entonces me llama la atención que a pesar de que tenían los maestros de la ley que venían a predicar a su congregación, la cual él tenía cargo, él no predicaba porque no era un sacerdote, no era un maestro de la ley, era simplemente una persona administrativa del lugar. Como en una iglesia grande usted puede encontrar una secretaria. No podemos decir que es el ministerio de secretaria, no, es un trabajo dentro de una iglesia de secretaria. Por ejemplo, en unas iglesias grandes encuentra usted un barrendero. Entonces podemos decir que es ministerio de barrer, no. Es una persona que en lugar de trabajar en una fábrica, en lugar de trabajar en una empresa, trabaja en una iglesia haciendo la labor de aseo. Ese era este hombre. Entonces, vemos que este hombre sabe que su hija se va a morir y no se queda esperando el día de la muerte, sino empieza a buscar a Jesús. Llega a donde estaba esta mujer, llega preciso al lugar donde Jesús se iba a encontrar con esta mujer, preciso donde esta mujer sabía que Jesús iba a pasar por el frente de su casa, sin saber él que ahí había una mujer con una necesidad igual o aún peor que la de su propia hija. Entonces encontramos que por fe, este hombre se va a mover ¿a dónde? A donde Jesús, porque en el maestro de la ley, en el que enseñaba la palabra, no iba a encontrar el milagro. Y quiero hoy llevarnos ¿a qué? A entender algo. Cuando usted viene aquí, no viene a verme la cara a mí, mucho menos a la pastora. Usted viene a que lo llevemos hacia Jesús. Cada vez que aquí se habla de algo, se predica de algo, se predica precisamente para llevarlo a usted y para ir todos nosotros hacia Jesús, hacia el único que puede transformar nuestra vida. Amén. Este hombre sabía que en su iglesia no lo iba a encontrar. ¿Por qué? Porque había religiosidad. El mismo Jesús nos va a mostrar durante los evangelios que esa gente que predicaba eran religiosos. Los religiosos simplemente predican una palabra por teoría, porque tienen un conocimiento y no una revelación de Dios. Tanto así que usted ve en la Biblia que Jesús y estos que enseñaban la palabra en la sinagoga se enfrentaban. ¿Sí? Jesús les decía hipócritas. Ustedes enseñan muy bien la palabra, pero ustedes no la llevan a cabo. Ustedes no la cumplen. Además de eso, se inventan un montón de cosas que la gente tiene que cumplir. Ustedes empiezan a ponerle cargas a la gente que Dios no pide. Eso se llama religión, religiosidad. Y encontramos mucha gente religiosa. Fíjate que la religión hace que la gente se aparte de Dios. La religión hace que la gente quiera sentir a Dios, quiera acercarse a Dios, y le ponen normas, cosas que usted no puede soportar. Por ejemplo,
En las iglesias es muy común, las iglesias religiosas, que te pongan normas de cómo debes de venir vestido. Obviamente, no vas para la playa, no puedes venir en vestido de baño, son normas normales, pero te ponen cómo debes de venir vestido. Una de las cosas que a mí me sorprende es que cuando uno invita a alguien, la primera pregunta que le hacen a uno cuando es de confianza es que yo no tengo ropa larga, faldas largas. ¿Sí? A veces uno no cae en cuenta, pero ¿por qué se pregunta eso? Es porque generalmente la gente piensa que para venir a una iglesia necesitas ¿de qué? Vestir largo, porque esa fue la norma que crearon en ciertos lugares. Amén. Entonces, aquí vemos algo. Vemos que este hombre era el principal de la sinagoga, pero en la religión no consiguió respuesta. En la religión que él mismo contrataba o llamaba al predicador de turno, no encontraba lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? Alguien que transformara la vida de su hija, porque estaba a punto de morir. Entonces, la escena es, Jesús va pasando con sus 12. Jesús iba con una multitud que lo apretaba, dice la Biblia. ¿Cómo sería la cantidad de gente que dice lo apretaban? Y pienso yo que lo apretaban porque la gente quería tocar a Jesús. ¿Cuánta gente en la religión no viene y toca una imagen, toca una escultura y la toca creyendo que va a recibir lo que esa escultura representa? Entonces, ¿cómo lo tocarían a Jesús? Al punto que dice la Biblia que esta mujer tocó a Jesús y Jesús pregunta en voz alta, y sus discípulos ahí, ¿quién me tocó? Pedro, en su imprudencia, porque si vemos el apóstol Pedro era imprudente a morir, le dice a Jesús de una manera irónica, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? Si aquí todo el mundo te está tocando, aquí todos te estamos apretando, aquí la gente te toca, aquí la gente te roza. Y Jesús dice, no, lo que pasa es que alguien me tocó con fe y salió poder de mí. Mira esa frase que dice el Señor. Alguien me tocó, pero me tocó de una manera diferente. Alguien vino y me sacó el poder y alguien recibió un milagro. Alguien recibió sanidad porque me tocó diferente. Amén. Y aquí viene lo importante, que es que muchos nos acercamos a Dios, pero no lo tocamos. No lo tocamos de la manera que podemos sacar lo que Él tiene para nosotros. Él tiene vida para darnos vida eterna. Él tiene para perdonar nuestros pecados. Él tiene para prosperarnos, para bendecirnos, para sanarnos. Pero como no tenemos el ingrediente de la fe, por eso quiero titular el mensaje de hoy, la verdadera fe. Porque es que no tenemos la fe correcta. Decimos tener fe, pero realmente no tenemos fe. ¿Qué sería tener fe? Tener fe es cuando Dios ha dado una palabra. Hay una diferencia entre positivismo, entre estar de buen ánimo y tener fe. Porque alguien se levanta y dice, hoy voy a conseguir trabajo, ¿sí? Pero resulta que no está basado, el trabajo que busca está basado en su emoción. Hoy siento como que el día está bueno, como que no va a llover y voy a conseguir trabajo. Pero no en una palabra que Dios te haya soltado, que Él te va a proveer, que Él te va a sostener. Es diferente cuando yo estoy en una palabra. Por ejemplo, en el testimonio de Arely, una de las cosas que Dios siempre ha soltado aquí es el viajar con la familia, porque allí se puede reconciliar, allí se pueden unir lazos, allí hay experiencias. Y Dios siempre ha soltado una palabra y ella es una de las que se ha apoderado de esa palabra. Entonces no es que hoy me levanté con ganas de comprar tiquete, es que Dios me dio una palabra y voy a caminar sobre esa palabra, sobre una palabra de bendición, sobre esa palabra de abundancia, sobre esa palabra de viajar con la finalidad de ¿qué? Cada vez que tú viajas, tú no solamente conoces, sino que tú te alimentas ¿de qué? De lo que hay en otra parte, la belleza de la naturaleza de otra parte. Empiezas a ver otro tipo de cultura, otro tipo de gente. Usted llega con ganas de trabajar, usted llega con ganas de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo vio en el viaje.
Entonces, se apoderan de una palabra, y esa palabra, acuérdense que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no la palabra mía. Usted no me vino a escuchar a mí ni a la pastora, usted vino a escuchar a Dios. Cogemos la palabra de Dios, te la soltamos, te la predicamos y usted la agarra y sobre esa palabra tiene que caminar. Amén. Entonces había una mujer con el flujo de sangre que dijo, Él sana. Él dijo que Él traía sanidad. Va a pasar por el frente de mi casa, es mi oportunidad. Me voy a agarrar de esa palabra que Él sana. Si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Voy a lograrlo. Con mis pocas fuerzas me levantaré de la cama. Con mis pocas fuerzas estaré en la puerta, esperando que pase la cantidad de gente y me lanzo hacia Él. Tendré que empujar gente aunque no tenga fuerza. Me van a empujar a mí, me van a pisar, pero lo tengo que lograr. Mientras tanto, Jairo sale de su casa sin saber dónde está. No habían redes sociales que dijeran, Jesús está pasando por la casa de una mujer que tiene flujo de sangre. Ir a buscar a Jesús, ir a saber dónde está. Pero la fe lo llevó a saber que Él era la persona que se predicaba en la sinagoga. ¿Aló? En la sinagoga Él escuchaba a los maestros de la ley predicar de Jesús, aunque los maestros de la ley no se llevaban con Jesús. Los maestros de la ley negaban que Él era Jesús. Pero en cambio Jairo recibía la palabra. Y él decía, Jesús es el único que puede salvar a mi hija. Él tiene palabra no solamente de vida eterna, sino de sanidad. Y fue y la buscó y llegó donde él. Y llegó primero que la mujer del flujo de sangre. Y llegó donde él y pudo conversar con él. Y le dijo, mi hija está enferma. Dios conoce el corazón de la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú puedes engañar a cualquier persona, a los de tu casa, pero Dios no va a ser engañado. Él conoce el corazón. Amén. Y Dios solamente responde a los de un corazón sincero. Este hombre tenía un corazón y Jesús vio el corazón de este hombre y le dijo, vamos a tu casa. No le preguntó si quedaba lejos, si quedaba en otro lado, si en otro municipio. Él le dijo, vamos. Y empezaron a caminar hacia la casa de Jairo. Pero pasaron por el frente de la casa de la señora, que llevaba 12 años enferma. Sin fuerza se levanta, tal vez arrastrándose, toca el borde del manto, porque ella decía, si tan solo tocar el borde del manto del maestro seré sana. Yo he escuchado de los milagros que él ha hecho, yo he escuchado su palabra. Y apenas lo toca, dice que sale el poder de Jesús y queda sana, se levanta, tiene fuerzas. Y mientras tanto la atención de Jesús pasa de Jairo a la mujer. Yo no sé cuántos aquí han sentido que la atención de Dios ha pasado de ti a otra persona. Sientes que, pero Dios estabas hablando conmigo. Dios estabas trabajando conmigo, estabas ayudándome a mí. Tú sientes que a veces Dios está ahí. Y hay momentos que parece que se fuera. Hay momentos que parece que te dejó solo. Pero es para ver hasta dónde llega tu fe. Escúchame, iglesia, lo que te vengo a decir de parte de Dios. Él no te va a dejar con tu problema. Él está confiado en que y probando si tu fe es genuina. Probando si verdaderamente le crees a Él. Amén. Dice la Biblia que pregunta, ¿quién me tocó? Pero la persona que lo tocó con fe sabía que se estaba refiriendo a ella y no a cualquier persona que estaba tocándolo. Dice que al sentirse descubierta se pone de pie y le dice, yo te toqué. Mientras tanto, antes de ver que esta mujer dijera, yo te toqué, Pedro sale y dice, Jesús, todo el mundo te está tocando. Pero cuando la mujer dice, yo te toqué, Jesús le dijo, ¿viste? Por eso salió poder de mí. Salió poder para sanar. Le dijo, vete que tu fe te ha salvado. Tus pecados te han sido perdonados. Mientras tanto, Jairo, ahí. Diga conmigo, Jairo, ahí. Si Jairo no tuviera fe, hubiera hecho lo que cualquier persona hace.
Ajá, y no me vas a atender a mí, Señor. ¿Y cuándo me vas a dar respuesta? Mi hija está a punto de morirse. Y empieza la lloradera, y empieza el problema, y empieza la quejadera. ¿Aló? La gente de fe no empieza a llorar. Uno llora de emoción, uno llora por cosas lindas y todo. Bueno, uno llora para quejarse. Ay, Señor, es que la situación, cuando uno tiene fe, uno tiene todo centrado en ¿qué? En lo que Jesús le prometió. Jesús me prometió abundancia. Dice Juan capítulo 3, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera mi alma. Tal vez él se apoderó de esa palabra. Él decía, mi alma, decía Jairo, mi alma ha prosperado, Señor. Vengo por la salud de mi familia. Vengo por la salud. Y no estaba ahí. Señor, hey, Señor, préstame atención. Hay mucha gente que quiere llamar la atención de Dios con llanto. Hay mucha gente que quiere llamar la atención de Dios con hacerse sentir pobrecito. Ay, pobrecito, pobrecito, no estoy hablando de dinero. Sino aquellas personas que ponen una cara como para que le digan, ay, pobrecita, ¿qué te pasa? Ay, niña, pero ¿qué te está pasando? Jesús le presta atención al que tiene fe. Aló, había una multitud y había una mujer de fe que lo tocó y le sacó poder para sanar. Aló, Jesús presta atención a todo el que camina con fe, no al que se vive quejando. Basta ya, iglesia, de quejarte. Basta ya, iglesia, de estar llorando. Basta ya, iglesia, de estar pataleando, de creerse que Dios te tiene que atender porque tú eres el más sufrido. Escúchame, puedes ser el más sufrido, pero si no tienes fe, Dios no te presta atención. Amén. Entonces Jesús le dice, Jairo, tranquilo, ahorita vamos a tu casa. Pero empezó a atender a la mujer. Empezó a darle palabra a la mujer. Y mientras tanto llega corriendo de la casa de Jairo un mensajero que le dice, Jairo, 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 tu hija murió, no molestes más al maestro, vamos para la casa. No molestes más al maestro, que tu hija murió. Mientras él todavía, vamos a leer, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar ¿a quién? Al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten. Espérate, pónmelo ahí. Ya está. Ahorita hablamos de eso, eso fue ayer. No tengas miedo, solo ten fe y ella será. Pero el mensaje que acaba de llegar es, tu hija está muerta. Y él le dice, no tengas miedo. Quiere decir que el principal problema de la gente que dice tener fe es el miedo. El miedo es el sentimiento que coloca el diablo, el enemigo, a través de los demonios que están alrededor, para que te sientas que nada se puede hacer, para que te sientas derrotado, para que te sientas que fuiste vencido. ¿Aló? La gente de fe vence el miedo. La gente de fe siente que en medio de que va a ser derrotada, algo sale dentro. Se apoderan de la palabra, porque tener fe es apoderarse de la palabra de Dios. Se apoderan de la palabra y siguen adelante creyendo que van a matar gigantes, van a derribar al gigante, van a derribar murallas, van a pasar por el Mar Rojo y se va a dividir, van a pasar por el río Jordán y el río Jordán se va a abrir. Amén. Esa es la gente de fe. La gente que se agarra de una palabra y no del dictamen de lo que está diciendo la gente, de lo que está diciendo el sistema. A nivel global hay crisis. Hay crisis que ha favorecido a Colombia. Porque si Estados Unidos no estuviera en crisis, el dólar estuviera como en 7,000 pesos. Hay gente que dice, no entiendo. Cuando usted no entiende economía y cómo se mueve el dólar, piensa que el tratamiento de Colombia, de la economía, ha sido tan buena que el dólar está bajando. El dólar baja porque por primera vez, hace muchísimos años en Estados Unidos hay inflación. Hay un desempleo terrible para la gente oriunda de los Estados Unidos. Entonces hay crisis. Hay un dictamen, una voz que te dice hay crisis.
Usted lo puede sentir cuando no le alcanza el dinero. Una voz que te dice el médico, fulano está enfermo, es grave. Una voz que te dice, están despidiendo gente. Una voz que te dice, la economía está difícil. Una voz que te dice, en la casa no te quieren. Una voz que te dice, tus hijos están por mal camino. Pero escúchame, ¿qué va a producir esto? Si te produce miedo, pierdes. Pero si tienes fe, te agarras de la palabra y caminas hasta que veas la gloria de Dios. Hasta que veas a tus hijos diferentes. Hasta que veas que vas a encontrar provisión de Dios, aunque no tengas el empleo que tenías antes. Amén. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago. ¿Con cuántos discípulos andaba Jesús? Con 12. Pero solo deja entrar ¿a quién? Imagínate que hubiera entrado con Tomás. ¿Qué hubiera pasado cuando va a orar y está Tomás? Señor, pero si ya está muerta, ¿para qué vas a perder tiempo orando? Imagínate con Judas, tuviera Jesús orando con un ojo abierto y otro cerrado, porque Judas se puede robar algo. La Biblia dice que Judas era un ladrón. Y estaban ahí en la habitación y Jesús con un ojo. Judas, suelta eso. Sácatelo del bolsillo. Entonces, dice, cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago, el padre y la madre de la niña. Pero ¿qué vimos? Sigue. La casa estaba llena de personas que lloraban y ¿sé qué? Pero Jesús dijo, dejen de llorar. Estaban quejándose y llorando. Mientras tú lloras, no hay milagro. Por eso no entraron los que estaban llorando. Yo me imagino que los otros discípulos que no entraron es porque empezaron a moquear. ¡Ay, la niña! Al ver llorar al otro, empezaron a llorar. Se murió. Llegamos tarde. Mientras usted, la vida tiene que vivirla con mucha gente. Usted trabaja con gente que se queja. Usted está sentado con tal vez alguien que tiene poca fe. Usted vive con gente que tal vez a toda hora está llorando por la situación, por lo que le pasa. Siempre se lamenta de la casa donde nació, de la familia de donde viene. Pero hoy Jesús nos está enseñando algo. Sí, tenemos que andar con todos, pero algo tienes que hacer. En los momentos difíciles, en los momentos trascendentales, te toca apartar a esa gente y caminar solo con los de fe. ¿Aló? Jairo fue capaz de ir hasta allá, la mujer lo apoyó, y Pedro, Juan y Santiago eran los firmes. ¿Aló? Vamos a orar. Hay momentos donde la gente que llora, la gente que se queja, no puede estar cerca de ti porque se te pega. Amén. En los momentos difíciles me toca apartarme de esa gente y caminar con los de Dios. Caminar con los de fe. Amén. Y entraron. Y cuando iba entrando le dijo a la gente, hey, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. Pero mira la reacción de la gente. La multitud se rió de él. ¿Cuánta gente no se ríe de la palabra del Señor? ¿Cuánta gente no se burla de las promesas que Dios le hace a alguien que salen de la Biblia? Amén. ¿Cuánta gente no se burla de ti porque hoy estás aquí? ¿Cuánta gente no se burla porque tú estás perdiendo tiempo en la iglesia y hasta plata te sacan? Así dicen. Aunque Jesús les diga, todo está bien, ellos se van a burlar. Amén. Y esa gente está cerca de ti. Esa gente estaba en la casa. Esa gente estaba ahí, cerca de la niña que en este momento había fallecido. Siempre en la vida vamos a tener este tipo de gente. Gente que te va a señalar, gente que se va a reír de lo que tú crees, de lo que tú haces. Pero esa misma gente que se burla tendrá que darse cuenta del milagro que Jesús va a hacer en tu vida. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Sigue. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Hay una versión, la Reina Valera, que dice Talita Cumi, que es el mensaje en el idioma original que Jesús hablaba.
Y le dijo, Talita Kumi, que significa en español, niña, levántate. Continuemos. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer. Era como Samuel, la niña, que comía, se levantó con hambre. Entonces Jesús le dijo, niña, levántate y denle de comer. Quiero decirte algo. Todos tenemos un inconveniente. Todos pasamos por situaciones difíciles. Es en esa situación difícil que tú tienes que saber con quién te vas a juntar. Cuando tú estés en situaciones difíciles, no andes con todo el mundo. Cuando tú estés como sintiéndote barro, como decimos aquí, como sintiéndonos un poco mal, no te juntes con la gente que te va a poner peor. Ve y busca a Jesús. Busca a Jesús y solo con la gente de fe empiecen a clamar. Empiecen a decirle a eso que estaba muerto, a eso que estaba tendido, a eso que supuestamente había llegado al final, levántate. La situación va a cambiar porque Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí, las cosas son diferentes. Amén. Amén. El dictamen, lo que diga la gente, para una persona de fe no puede ser importante. Deja de estar llorando porque el médico te dijo, porque el examen mostró. Deja de estar llorando porque la amiga te dijo. Esos matrimonios así no duran mucho. Deja de estar llorando porque ves que tu hijo va como cogiendo un mal camino. Más bien empieza a orar. Empieza a juntarte con gente de fe y empiecen a clamar. Hasta que la situación sea cambiada, hasta que el dictamen sea cambiado. ¿Alguien me está entendiendo la palabra del Señor? Dios quiere cambiar tu destino. Dios quiere cambiar lo que está pasando en tu vida. Pero necesitas tener fe. Amén. Otro Jairo se hubiera desesperado y hubiera rascado la cabeza. Este no me atiende, me voy. La mujer tuvo que esperar 12 años estando enferma, pero Jesús la atendió enseguida cuando ella lo buscó. Este hombre tuvo que ir a buscar a Jesús, gastó tiempo buscando a Jesús y Jesús se entretuvo en otras cosas. ¿Por qué? Porque Jesús quería ver si su fe era genuina. Muchas veces Jesús no te va a atender a la primera. Te quiere ver ahí. Quiere ver tu actitud. Si hubiera visto un Jairo derrotado, un Jairo llorando, un Jairo quejándose, Jesús no hubiera ido a su casa. Amén. Quiere ver a un Jairo que se levanta, un Jairo que cree, un Jairo que camina con Dios, un Jairo que es capaz de esperar el tiempo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Bounce.